Bienvenido talentoso, para este video vamos a empezar a resolver la sección de física de la guía UNAM 2021 del área 2. Desde luego que tienes que repasar para poder contestar este primer problema los temas esenciales de cinemática, es decir, movimiento. Recuerda, tenemos movimientos básicos como son movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, además de caída libre. Todo eso lo tienes que repasar para poder contestar estas preguntas. La experiencia me dice que la física es una materia que por alguna razón se le complica a los estudiantes. Mi hipótesis es que esto se debe a que como la física es la aplicación de las matemáticas, si por alguna razón pues tú todavía tienes deficiencias, tienes dudas en matemáticas, pues obviamente física te va a costar mucho trabajo. Pero una vez dicho eso, vamos a entrar ahora sí ya en materia. Este problema nos dice, un auto arranca con una aceleración, y aquí nos dan una clave, constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que si esa aceleración es segundo al cuadrado, si es velocidad es segundo nada más. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es d. Y entonces para poder contestar esto, yo creo que si lo ves es más fácil que lo puedas entender. De este lado tenemos tiempo, en este eje estoy expresando el tiempo, mientras que de este lado estoy expresando la distancia, aquí en segundos y aquí en metros. Y el problema nos dice que el automóvil arranca, es decir, está en reposo. Y en el primer segundo tiene una aceleración de 1.8 metros. Es decir, aquí 1.8 metros en el primer segundo. Y como la aceleración es constante, eso quiere decir que cada segundo vamos a agregar 1.8, 1.8 y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos expresar esto como una línea. De aquí podemos extraer que para el siguiente segundo, en el segundo 2, la velocidad que alcanza, mira aquí está, la velocidad que alcanza es aproximadamente 3.6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que alcanza. Recuerda, y aquí lo voy a colocar, que la velocidad es la distancia sobre tiempo. Aquí tenemos la distancia y aquí tenemos el tiempo. En el segundo, valga la redundancia, la velocidad alcanzada entonces es de 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que aquí la respuesta correcta sería la opción D. Esta es la respuesta correcta. Ahora ya sabes por qué. Vamos entonces con la siguiente pregunta, donde nos dicen, una moneda de 10 gramos es colocada en un plano sin fricción. Si se desea producirle una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar? Pues bien, para poder resolver este problema necesitamos acudir a una de las fórmulas básicas esenciales de física, que es la de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y les suelo comentar a los chicos que esta es una fórmula que a mí me trauma. Tú puedes ver, y les explico que esta es la razón por la cual tenemos muchos videos en las cuales las personas, tú las ves que toman un lazo y lo jalan para ver si soporta su peso. Una vez de que se dan cuenta que soporta su peso, se empiezan a columpiar. ¿Y qué pasa? La cuerda se rompe. Eso se debe a que la fuerza va a aumentar conforme aumenta la aceleración, pero no solo aumenta, sino se multiplica. Entonces esa es la razón. Entonces ya puedes ver que aquí tenemos los datos. Nos dice la fuerza es igual a la masa, y aquí está la masa, que son 10 gramos. 10 gramos. Por la aceleración, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a dar la fuerza. Y la fuerza expresada en newtons. Y aquí hay una pequeña trampa, porque recuerda que los newtons relacionan kilo, metro y segundo. Estas son las unidades de los newtons. Entonces, para poder calcular la fuerza tenemos que utilizar estas unidades, kilos, metros y segundos. Pero aquí me están dando la masa en gramos. Entonces yo tengo que transformar estos 10 gramos a kilos. Y entonces esto me va a llevar a que esto es 0.01. Esto sería entonces 0.01 es igual a 10 gramos. Entonces ya que tengo esto lo voy a sustituir 0.01 por 5. Realizamos esta multiplicación y está muy sencilla porque esto nos va a dar 0.01
0,05 newtons, por lo que la respuesta correcta es la B. Ojo con este detalle, porque justo en física este es un detalle muy importante. Siempre tienes que utilizar las medidas correctas, no las puedes mezclar, porque si las mezclas entonces ya los resultados fallan. Porque aquí si nosotros hubiéramos dejado esto 10 por 5, 50, y hubieras dicho, pues está bien fácil, es la D, pero ¿qué crees? Que te hubieras equivocado. Entonces, acuérdate que en física siempre tienes que recordar cuáles son las magnitudes que se emplean y si es necesario hacer las conversiones que se requieran para que todo esté en las mismas magnitudes. Este es uno de los detallitos de física. Vamos entonces ahora ya con la siguiente pregunta, donde nos dicen, y aquí en realidad no hay que hacer chamba, aquí pues esto es muy sencillo. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da cuando. Y entonces aquí nos están hablando de el torque, es decir, la tendencia de los cuerpos a girar, o qué tan fácil es hacer girar un cuerpo sobre un eje. Le voy a colocar esta pequeña imagen para que recuerdes. Tenemos un momento de inercia que nos dice que entre más cerca esté el cuerpo del eje, más fácil es rotarlo. Y entonces en este caso, si el equilibrista no tiene la barra, es más fácil que rote, es decir, que caiga hacia uno o hacia otro lado. La barra aumenta este momento y hace más difícil que el equilibrista gire. Entre más grande sea la barra, más difícil va a ser que rote sobre el eje que es la cuerda. Y entonces eso es lo que hace la barra, que sea más difícil que rote sobre el eje que representa la cuerda. Por lo tanto, aquí la opción correcta, de acuerdo a todo esto, es que la barra horizontalmente produce un torque del lado derecho que equilibra el lado izquierdo. Entonces, aquí la respuesta correcta es la D. La barra pesa lo mismo que el equilibrista. Obviamente esto no. El equilibrista coloca verticalmente la barra produciendo un torque en el extremo. Aquí no nos aclaran, tiene que ser en ambos, entonces por eso esa no. El equilibrista desplaza la barra hacia adelante llevándola hacia adelante. Ah, caramba. Hacia adelante llevándolo hacia adelante. No, esto tampoco tiene que ver. La respuesta correcta aquí es la B. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, esto lo coloco porque nos va a ayudar a entender qué es lo que nos piden en la siguiente pregunta. En la 4 nos dicen, selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. Y por eso tenemos aquí esta imagen. Porque recuerda que un trabajo mecánico es cuando se le aplica una fuerza a un objeto físico. Por eso mecánico, se aplica fuerza a un objeto físico para moverlo, para desplazarlo. Y entonces, esta es la clave, objeto físico. Aquí nos dicen, la energía empleada para elevar la temperatura. Elevar la temperatura, eso no es mecánico. Entonces, por lo tanto, esta no aplica. Los kilowatts hora gastados para mantener encendido un foco. Esto tampoco es físico. Entonces, este no aplica. El aumento de la energía cinética de un objeto en movimiento circular uniforme. Aquí no se le está aplicando, está girando, pero no hay otro cuerpo que esté aplicando fuerza. Por lo tanto, esta no es la correcta. Al empujar una caja con fuerza constante para moverla a una cierta distancia. Esta es la correcta. Aquí efectivamente se le está aplicando la fuerza directamente a un objeto. Eso es trabajo mecánico. Por eso esa es la respuesta correcta. Entonces ya lo sabes. Entonces aquí tienes que repasar los conceptos de trabajo, los conceptos de fuerza y los conceptos de energía. Energía mecánica, energía cinética, energía potencial, para que no te confundas, para que puedas contestar de una manera adecuada estas preguntas. Pues vámonos con la siguiente. Y aquí sí hay que hacer un poquito de chamba en esta pregunta, donde nos dicen, un niño está parado sobre un carrito. Ambos están en reposo. El primero pesa 30 kilos, el niño. Y cuando salta hacia adelante, a 2 metros sobre segundo es la velocidad. El carrito sale lanzado hacia atrás a 12 metros sobre segundo, es la velocidad. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? Y entonces este problema tiene que ver con la conservación del momento. Recuerda que la energía
es una de las leyes de la termodinámica, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces pasa de un cuerpo a otro. Y tenemos una pequeña formulita para esto, donde podemos decir que el momento inicial por la velocidad inicial más el momento final, el momento siguiente, más por la velocidad, aquí estoy cometiendo una burrada, por la velocidad siguiente debe ser igual a 0, porque esto se conserva. Y entonces ya tenemos algunos de los datos, los vamos a ir sustituyendo y ya están todos los datos en las unidades. Aquí no hay que hacer conversión, metros sobre segundo, kilogramos. Entonces, en el primer caso, el niño pesa 30 kilos. Tenemos que multiplicar 30 por, en el caso del niño, 2 metros sobre segundo. Voy a hacer a un ladito ahorita las unidades. En el segundo caso, no conocemos cuál es la masa del carrito. Esto lo vamos a dejar como la incógnita. Por la velocidad sí nos las están dando, que es 12. Esto es igual a 0. Y entonces de aquí ya podemos despejar. 30 por 2, esto nos va a dar 60. Más, ¿cuánto necesito aquí para que esto se haga 0? Entonces yo necesito multiplicar 12 por algo aquí para que esto se haga 0. Recordando que aquí, este valor es negativo. Este 12, ¿por qué negativo? Porque es la dirección opuesta, contraria. Por eso nos queda negativo. Por de ahí este signo que estoy colocando. Y entonces yo necesito multiplicar este 12 por algo para obtener menos 60. Podemos hacer todo el despeje, pero yo te recomiendo, ve ahorita agarrando ahora sí que pequeños trucos, mañas para el examen, porque a veces si haces todo el procedimiento te vas a tardar mucho. Y aquí es muy obvio. Aquí no hay que pensarlo tanto. ¿Cuánto vale m? Pues la respuesta es m vale 5. Podría hacer yo todo el despeje, pero pues es muy fácil, son números pequeñitos. Y yo multiplico 5 por menos 12 me va a dar 5 por menos 12 me va a dar menos 60. Y entonces 60 más menos 12, ahora sí me da 0. Por lo tanto, la masa del carrito es de 5 kilogramos. Esa es la respuesta correcta aquí. Entonces, yo aquí me salté un paso. Podríamos hacer el despeje de la m y llegaríamos al mismo resultado. Me lo estoy saltando porque creo que para el examen estas operaciones que son básicas, que son muy sencillas, pues ya puedes saltarte algunos pasos, porque el día del examen así lo tienes que hacer rápido, no tienes que demorarte tanto. Entonces, con esto yo estaría terminando esta primera parte. Son las primeras 5 preguntas de la sección de física. Y entonces, para que ya te puedas ir a estudiar, a repasar estos conceptos, no te voy a entretener más, no te quito el tiempo y me despido de ti. Nos vemos entonces para el próximo video. Pásatela chévere.